Hola, buenas tardes. Estamos listos para comenzar nuestro conversatorio, ser capaz de manejar relaciones interpersonales, conflictos interpersonales. Bueno, para mí es un gusto, es de los días que siento el corazón palpitando con fuerza porque hoy me acompaña un amigo, un compañero de camino, una persona que realmente valoro, honro, quiero infinitamente, con quien, bueno, la vida nos ha dado la oportunidad de experiencias, de muchos nutrientes, experiencias de mucho aprendizaje. Ha sido una persona que no solo admiro, sino que he aprendido a caminar de su mano en muchos sentidos. Alberto Merlano. A Alberto me unen años lindos de relación y de trabajo. Hemos compartido diferentes escenarios, hemos soñado juntos. Bueno, ¿qué puedo decir? Un hombre que realmente inspira, que a lo largo de su vida ha sembrado en muchísimas personas, y yo tengo anécdotas infinitas de lo que representaba cuando llegábamos a lugares donde estábamos en algún momento en una propuesta de trabajo que teníamos juntos, y cuando lo veían, es Alberto Merlano, inmediatamente había una apertura infinita porque es una persona que a través de la docencia, a través de los cargos que ha ocupado, ha sembrado huellas, ha dejado huellas por su gran corazón. Es un ser que realmente podemos decir que es coherente con lo que trabaja. Este tema del manejo de conflictos es una de sus grandes fortalezas, y realmente creo que hago la venia de ver cómo a lo largo de la vida en sus diferentes en los diferentes lugares donde ha necesitado tener herramientas y tener actitud y fortaleza para manejar conflictos, lo ha llevado de una manera magistral. Entonces, Alberto, de verdad, estoy muy contenta de este momento, de que estemos juntos, y te doy la bienvenida a Ser Capaz, a donde perteneces. Sabes que eres parte de Ser Capaz, del corazón de Ser Capaz siempre. Bienvenido, Albert. Muchas gracias, Tere, por la invitación. Es muy grato trabajar con este formato que no lo habíamos usado antes. Hemos hecho muchas cosas juntos, pero esta es la primera vez que hacemos esta clase de cosas en compañía. Bienvenida a esta idea tuya. Bienvenidos todos los que han entrado al chat, a la invitación que se ha hecho, y esperamos tener una tarde productiva. Así es, Albert. Quiero contar un poquito cómo te conocí, porque yo le debo mi certificado de salud mental a Alberto. Esto lo tengo que decir públicamente. Hacia comienzos del 2000, una amiga estaba en la Universidad de los Andes tomando una especialización de liderazgo. Tú eras el profesor, te escucha hablar y me llama. Me llama por teléfono y me dice: acabo de conocer a un señor que es una eminencia y dice lo mismo que tú estás diciendo, o sea que no estás loca, amiga. Los tengo que reunir. Y en efecto así lo hizo. Nos unimos luego cuando viniste a la Universidad del Norte a una de tus clases, nos unió, y bueno, almorzamos juntos, y hubo otro bonito momento porque estábamos almorzando y de pronto una voz, y era mi papá. Y tú me dices: ¿tú qué eres? ¿Por qué él aquí? ¿Ustedes qué relación tienen? No, es mi papá. ¿Cómo? Resulta que ustedes eran amigos de la vida también. Este tipo de cosas sincrónicas, este tipo de cosas bonitas, este tipo de cosas que fomentan las relaciones y los vínculos humanos, realmente pasan cuando la vida nos convoca para algo, ¿no? Y hoy espero que estar aquí y que nos ha convocado aquí sea para también algo que esté al servicio de todos los que estamos compartiendo este momento. Así que de verdad, Alberto, siempre ha sido mágico todo lo que va sucediendo alrededor de nuestros encuentros, y sé que hoy no será distinto.
Y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito cómo llegas tú a todo este camino de la negociación de conflictos, cómo este tema te jala, cómo es la historia, Albert, porque tienes historias muy lindas para compartir. Bueno, yo creo que yo nací más o menos así, con los genes de mi papá. Mi papá era muy concertador en una familia que tenía rasgos de confrontación elevados, sobre todo los varones. Okay. En esa familia él era el menor, pero siempre se caracterizó por tender puentes entre sus hermanos y entre los miembros de la familia. Una familia muy larga, como era usual en esa época. Y creo que por allí viene una herencia paterna, más que materna. Mi madre era un poco más peleona, pero finalmente también aprendió a ser concertadora y desarrolló una enorme capacidad para entender a los demás. Pero en el avance, en el camino espiritual, lo conduce a uno a una posición de apertura racional y emotiva a los demás. Ujú. Cuando se va uno desapegando un poco del ego, ahí sigue y ahí está y es nuestro maestro, pero empieza uno como a manejarlo y a experimentar la vida más desde el alma que desde otra perspectiva. Algo que surge de manera muy natural, como muy espontánea, es que al no identificarse uno con los pensamientos y sus emociones, los sentimientos que generan también los pensamientos, sino al poderlos ver y no dar una autodefinición de uno como alguien que piensa o siente de tal o cual modo, de tal o cual manera, sino como aquel que tiene pensamientos y sentimientos, empieza a mirar a las otras personas en una forma como muy desprevenida. No está viendo enemigos, no está viendo gente distinta, está viendo almas en proceso. Tal vez la anécdota más importante que yo tengo de eso fue en una oportunidad en el año 2006, me nombraron presidente de una compañía petrolera. No porque yo supiera mucho de petróleo, sino porque tenían una enorme cantidad de problemas. Tenían problemas entre los socios, habían socios colombianos, un socio que venía de la Unión Soviética, colombiano pero educado allá, un socio americano, no se entendían, el gerente era el socio soviético, lo habían metido en la Asociación Nacional de Hidrocarburos, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Había guerrilla en los llanos, que tenía la empresa soleada, y había también paramilitares en el Cesar. Entonces eran problemas por todas partes. A mí el tipo de trabajo que me gusta es ese, el tipo de conflicto interno y externo que ponga a prueba si lo que a mí me gusta hacer realmente lo puedo hacer bien o no. Pero la reunión de inauguración fue memorable. El día que me posesioné había pedido entrevista con el presidente, el jefe paramilitar del Cesar, y se le concedió la entrevista. Llegó con un asistente, me puso una grabación. En la grabación estaban planeando cómo darlo de baja, cómo matarlo, el vicepresidente de operaciones y el jefe de seguridad de la empresa. Entonces me notificó, me dijo, señor Merlano, usted no tiene nada que ver con esto, pero si a mí me matan, usted se muere. Este señor que está ahí, estaba ahí en la reunión, con su jefe de seguridad, están planeando acabar con mi vida. Entonces usted verá qué hace. Pero el objetivo de la reunión es simplemente notificarle que usted responde con su vida por la mía. Entonces, la reacción, cuando uno la mira desde afuera, tienden a decir, este personaje es muy hábil.
Y no es tanto ni la habilidad, ni la estrategia, ni la capacidad negociadora. Es que si en el proceso evolutivo uno va identificándose más con el alma que con la personalidad, eso lo transfiere al otro. Yo no estoy viendo la personalidad del jefe paramilitar. O sea, no es que lo esté mirando intelectualmente así, es que lo estoy experimentando así. O sea, estoy experimentando un alma en viaje como yo, cuya función es ser jefe paramilitar. Entonces, la verdad es que cuando me hizo la amenaza, a mí me dio risa auténtica, es decir, no era fingida, era como que encontramos un compañero de viaje. Entonces, en este momento somos compañeros de viaje, le dije. O sea, yo entiendo. O sea, como que estamos aquí agarraditos el uno al otro. Si a ti te pasa algo, a mí me va a pasar también algo. Yo no te puedo decir lo mismo, que si a mí me pasa algo, a ti te va a pasar algo, porque no puedo responder de la misma manera. Pero sí entiendo que tú me trates de unir a tu destino. Y a mí eso me parece muy hermoso que pase. O sea, en este momento estamos agarrados en la vida y de pronto también estamos agarrados en la muerte. Eso no pasa sino con la gente que uno ama entrañablemente. Entonces, podemos empezar a construir esta relación a partir de que tu vida garantice la mía garantice la tuya. No en el sentido de que a ti nada te pase, sino que con esta amenaza que has hecho, irías a parar a la cárcel inmediatamente. Y empezamos a construir la relación. La relación se construyó, logramos un acuerdo bastante interesante. Desde la perspectiva de negociación, fue una negociación sumamente bonita, de intereses y no de posiciones. Pero la anécdota que queda de esto, que para los demás es simplemente pensamiento estratégico, gran negociador, y la realidad no es esa. Lo que queda en el fondo de todo es, si uno está abierto, racional, con la cabeza abierta, tu personalidad no es la que lo está determinando uno, no son mis pensamientos los que a mí me determinan. Yo puedo estar en consecuencia sumamente abierto a pensamientos distintos a los míos y a posiciones distintas a los míos. Y si lo acompaño con una apertura emocional, o sea, me puedo relacionar con el otro de centro a centro, de alma a alma, automáticamente se abren las comunicaciones. Y eso se nota, eso se percibe. O sea, el señor jefe paramilitar salió de esa reunión desconcertado, pero abierto también, por lo menos abierto a expectativas, no se esperaba eso. Si esa estrategia no funciona bien, si nace de adentro, si nace del corazón, allí funciona. Entonces, en la vida espiritual, me parece que donde más he podido practicar y aprender de estas cosas es exponiendo más situaciones conflictivas y exponiéndome a gente muy distinta a mí, que piense muy radicalmente en términos de posiciones en comparación con las mías, que sean como los antagonistas o los opositores, y tratar de fluir con ellos. No voy a decir que la calma se mantenga permanentemente, pero sí puedo decir que cuando la pierdo, y a veces la pierdo, la recupero muy rápidamente. Esa ha Sí, sido la historia. Albert, podríamos decir que es un tema de poder estar colocado como ser humano, estar presente en la experiencia y conectado al corazón. Porque a mí me llama mucho la atención que hoy en día es muy fácil encontrar que hablen de empresas con alma. Pero cuando yo miro tu historia, cuando tú estabas, por ejemplo, en la vicepresidencia administrativa de Ecopetrol, que había en esa época mucho revuelo con sindicatos, tú trabajabas ya desde esta modalidad, ya ponías alma en la empresa. Es un tema de pararse desde un lugar humano, donde el corazón está abierto, donde estoy mirando al otro desde una conexión de lo que nos une y lo que nos hace iguales, y no desde las diferencias y de lo que nos separa. Es un tema que en la espiritualidad llamaríamos de la conexión con la unidad. Es reconocer en el ser que somos
y no en los personajes que representamos. Podríamos decir que esto es lo que lleva o lo que permitió que en estas empresas pudiéramos hablar de empresas con alma, que pudieran ser gestiones que llevaran un resultado a un camino diferente al que usualmente se tiene cuando simplemente vamos con estrategias mentales. Sí. Yo arranqué con el tema de administración a escala humana desde que salí de la universidad. Hoy en negocios conscientes, y me parece que es un gran avance, porque se ha introducido en ello la teoría de conciencia y de evolución de conciencia. De hecho, el libro más reciente sobre eso, Reinventando las Organizaciones, arranca la investigación con una exposición de la evolución en conciencia y una clasificación de las empresas según los niveles de conciencia de la empresa, que corresponde poco más o menos a los niveles de conciencia de la sociedad. Si uno avanza en conciencia con relación al promedio de la sociedad, y eso nos puede ocurrir a todos los que nos dedicamos a el trabajo espiritual aplicado a nuestra propia vida, de que empezamos a caminar más rápido que el promedio de la sociedad y seguimos trabajando con instituciones que están en niveles de conciencia promedio inferiores a los que se pueden obtener cuando uno hace un trabajo intenso espiritual, empieza a parecerse a un extraterrestre. Es decir, el lenguaje parece el mismo, se dicen las mismas cosas, pero el que está en una posición de identificación con el alma lo está diciendo y lo está viviendo de una manera distinta a quien está en una posición de identificación con el ego todavía, y para lo que le sirven todas estas cosas es para mejorar sistemas que generan incrementos de productividad. O sea, son medios más que fines. Cuando la transformación interna se da, todo se transforma automáticamente. Porque una de las características de estar identificado con el ego es que yo soy lo que siento y pienso. O sea, yo soy mis pensamientos y mis sentimientos. Por lo tanto, cuando yo le digo a otra persona identificada con sus sentimientos y pensamientos de que se abra, o sea, le explico la teoría de la escucha empática y le digo que se abstenga de emitir opiniones, juicios antes de comprender, y que cuando lo vaya a emitir no emita nunca juicios sobre el ser, sino sobre el quehacer, sobre la conducta de la persona. El que esta persona se abra al pensamiento de la otra le representa una enorme amenaza a su sentido de identidad, porque yo soy lo que yo pienso y lo que yo siento. En la medida en que yo me abro, en la medida en que bajo las defensas, dejo que el pensamiento del otro me penetre. Esto no lo digo yo, lo sostiene todas las investigaciones de comunicación transformadora que se han hecho. En la medida en que yo permito la entrada del pensamiento del otro, mi propio pensamiento se transforma. Si mi identidad está centrada en lo que yo pienso, o sea, si yo estoy definido en términos de mis creencias, en términos de mis pensamientos acerca de los temas de la vida, y experimento que estoy siendo invadido, entre comillas, por el otro, y como consecuencia de eso empiezo a modificar mi forma de ser, se plantea un interrogante a nivel consciente e inconsciente de quién soy yo. Entonces, la apertura real del individuo, el abrirse al otro, supone que ya se haya desligado en cuanto a considerar su identidad como la persona que es, como el ego que es. O sea, se vea prácticamente desde el alma. En consecuencia, no lo amenaza para nada los pensamientos y opiniones de los otros, no lo amenaza para nada el cambiar de pensamiento, el cambiar de opiniones, el evolucionar en creencias, porque ya su identidad dejó de estar ubicada en el pensamiento y sus hijas, las emociones, los sentimientos más bien, y está identificado con el alma. Entonces, cuando yo digo póngase en el momento presente, ok, se pone en el momento presente y la productividad es increíblemente más elevada cuando puedo ponerme en el momento presente. Pero el solo ubicarme en el momento presente no me produce necesariamente la apertura automática al otro.
porque es todo mi ser el que está a la defensiva, sin que yo me dé cuenta. Simplemente la apertura es peligrosa. Ahora, la emocional todavía es más peligrosa, porque la emocional está viendo como similar a ti a tu peor enemigo, está viendo como similar a ti el equivalente al anticristo. O sea, todos son hijos de Dios en proceso de evolución, tanto en las concepciones cristianas como en las concepciones budistas, hinduistas, seríamos puntos de conciencia, focos de conciencia en procesos evolutivos. Entonces, es más una vivencia, y esa vivencia se traslada en forma automática a las relaciones con los demás. Entonces, cuando volvemos al tema de la empresa, a mí me preguntan por qué yo no me he dedicado plenamente a asesorar, porque soy un fracaso como Jesús. Porque me doy cuenta de que muchas de estas cosas que estamos hablando no son posibles sino en la medida en que los niveles de conciencia de mis clientes permitan que esto sea práctico. Entonces, como asesor, normalmente lo que estoy haciendo es ayudar a dar unos pasos y a instalar unas metodologías sin alma que han dado buenos resultados. O sea, sí, podemos tratar de enseñar a la gente a comunicarse con los demás, podemos tratar de que la empresa se centre en los stakeholders, en la sociedad y no solamente en los accionistas, pero para vender yo esa idea tengo que decirle, si se centran en los stakeholders, si se centran en la sociedad, la imagen corporativa se mejora, la demanda se incrementa y curiosamente los accionistas obtienen mayor rentabilidad de las empresas sociales que las que no lo son. Pero si el móvil es la rentabilidad, todo lo demás es un instrumento para ese móvil. Necesito tener un fuerte compromiso con la humanidad. Necesito sentirme parte del universo, parte de la naturaleza, para que eso tenga sentido para mí. En consecuencia, la labor asesora normalmente es una labor de ir avanzando poco a poco, pero centrado más en los instrumentos, más en la forma de hacer las cosas, que en el fondo que hay tras de toda la parafernalia instrumental que hace rato ya se conoce cómo usarla y cuál es. Entonces, he preferido el camino de la acción, o sea, he preferido ponerla en práctica. Tuve 12 años, realmente 14 en Ecopetrol, 2 como asesor y 12 continuos como vicepresidente de Asuntos Humanos. 2 veces gerente del acueducto, la experiencia de Capital y Geophysical también fue importante, pero probando esto sí se puede hacer. Después que me voy, todo se desbrata. O sea, ya no tengo la ilusión de que me voy y queda. Me voy, algunas cosas quedan, otras no. En el sector público poco queda. Pero sí quedo con la satisfacción de poner en práctica modelos de administración a escala humana, manejar las cosas con estos criterios y ver cuál es el impacto en los resultados materiales de las organizaciones. Este tipo de discurso, esto que estoy hablando aquí, jamás lo hice en un comité corporativo de gerencia de gobierno. Me habrían mandado para el psiquiátrico. Simplemente se hablan de otras cosas, o sea, ¿por qué hay que tratar bien a la gente? Porque así producen más, porque, en fin. ¿Por qué me mantuve 12 años? Fundamentalmente no gracias a mis interesantes teorías sobre administración a escala humana. Esas eran las locuras del señor. Me mantuve 12 años porque manejaba al monstruo, o sea, manejaba a la Unión Sindical Obrera, a la guerrilla, a los paramilitares, a todo el rollo y todos los enredos que había alrededor de Ecopetrol en ese momento, en donde la actividad ilícita, la subversiva, estaba fuertemente ligada al destino de Ecopetrol. Pero la permanencia fue derivada de eso, no tanto de lo otro, de la filosofía que está atrás de eso. De hecho, Sí. el general Bedoya yo creo que se murió pensando que yo era miembro activo del ELN. O sea, no puede ser que se entienda tan bien con los sindicatos, tienen que ser de la misma familia. Entonces, lo contrario, esto no es posible. Pero así es. Los sindicatos a su vez no te van a avalar nunca una visión espiritual. O sea, de que la época de esos 12 años fue una época muy espiritual en el gobierno. No, te van a decir que tuvieron un vicepresidente
muy estratégico, muy astuto. Luis Eduardo Garzón, que fue el que después me nombró por primera vez gerente del acueducto cuando lo eligieron alcalde, le sacaron a relucir un escrito que él había sacado cuando estaba en Ecopetrol. Entonces, en ese escrito que lo había hecho y lo había publicado en La Voz Proletaria, un periódico de izquierda que había en ese entonces, decía que yo era la persona más peligrosa que él había conocido en la vida y que era peligroso porque no parecía peligroso, que yo hablaba muy bonito, que yo era un seductor, que había llenado la empresa de psicólogos. Pero ojo, compañeros, es lo mismo de antes. Simplemente ahora, en vez de mandarnos un general o un sargento para que nos manejen, ahora nos mandan un experto en conducta humana. O sea, nos está manipulando a todos. Y hizo una afirmación que cumplió. Digo, el Señor es capaz hasta de seducirme a mí. Y como yo soy seducible, he decidido que yo no voy a hablar nunca más con él. Porque supuso que yo me iba al año o 2 años cuando se fuera el que me había nombrado. Pero me quedé 12 y desarrollamos una buena relación. Pero desde la perspectiva del ego, no hay una posición que se valore desde el ángulo de apertura racional emotiva. Se valora desde el punto de vista estratégico. O sea, lo que tú eres es simplemente una muestra estratégica, una excelente forma de convencer a los demás de cosas de las que tú mismo no estás convencido. O sea, es tu validación como hábil gerente o como hábil manipulador de voluntades, como hábil seductor, y no una validación del espíritu que está detrás de todas estas actividades. Sí, entonces podríamos decir, Albert, que de lo que estamos hablando de alguna forma es cómo tú vibras, cómo tú sientes, y es la coherencia de que lo que dices salga directamente de lo que tú estás sintiendo, porque finalmente el magnetismo se logra en ese intercambio, en el cómo vibro, desde dónde estoy colocado, desde qué lugar te veo, desde dónde te respeto, y eso se siente. Es a través de la experiencia sentida que logramos la conexión con el otro, y no desde qué ideas tengo de cómo te voy a manipular o qué juegos psicológicos hago contigo para lograr convencerte de que te vengas de mi bando, sino que estoy también dispuesto a mirar lo que tú estás viendo, desde dónde estás colocado, cuál es tu lugar. Yo creo que estaríamos hablando del arte de relacionarnos a través de esta forma de vivir. Es una forma de vivir que nos lleva a una comunicación que genera conexión, precisamente porque está eh, resonando en nuestra alma, en nuestro ser, no porque lo estamos usando para un propósito. Yo creo que aquí la autenticidad de lo que somos tiene mucho que ver porque es realmente, si mi conciencia está en un foco claro, nítido eh, y de apertura, de respeto al otro y de la aceptación de la diferencia, pues definitivamente no hay cómo generar un modelo de sobrevivencia, de ataque y defensa. No estamos estimulando los instintos, sino que nos estamos yendo a otra esfera, una esfera más alta empática, ¿no? Estamos Sí. también regidos por otro nivel del cerebro. Ya no estamos en el cerebro reptiliano, nos estamos pasando más al cerebro límbico y al cerebro, al cerebro que tiene que ver con, la, con la admiración, con la capacidad de sentirnos en común, eh, al, al, eh, a la neocorteza, no solamente al límbico. Yo creo que aquí está lo que suma. Y realmente yo puedo dar fe de esto, Albert, porque recuerdo cuando trabajábamos juntos Palabra para lograr la paz, que también fue un gran reto, meternos en las minas de Esmeralda, ¿te acuerdas? En esa época, en el ejército, en la armada, en personas donde este modelo parecía que no iba a tocar. Y realmente aún recuerdo una anécdota de llegamos una vez, éramos 3 en este equipo, estaba nuestra compañera Beatriz, Albert y yo estábamos en este programa de Palabras para Lograr la Paz, y recuerdo que llegamos a una reunión con el gobernador de Risaralda, y estaba la persona del ejército que acompañaba al gobernador, y nos ve y nos dice, nos reconoció, había sido parte del grupo con que trabajamos en el ejército, la escuela de logística, y nos dice, ¿saben una cosa?
esto que ustedes, con lo que ustedes aprendimos, esta forma de comunicarnos y relacionarnos, eh, hoy en día a 2.000 soldados con los que he trabajado, que han estado inmersos en la zona de guerra, he podido traspasar esto y es el centro desde donde yo estoy trabajando con ellos, mis clases y mis relaciones, porque era como parte de lo que hacían en la escuela. Me llenó mucho de satisfacción ver, Albert, que realmente lo que tocamos no fue lo que habíamos dicho o la estrategia o el método, sino que las personas entendieran que había otra forma de poder mirarnos en la vida, porque finalmente ese es el paso a la conciencia. Es desde dónde está lo que tú llamas, y me encanta la palabra que usas, la apuesta relacional, la apuesta de vida. Parece que desde ahí podríamos, pues yo creo que darnos cuenta que la verdadera transformación está dentro y que el efecto es lo que vamos a ver en los escenarios en los que llevemos este tipo de forma relacional. Sí, estoy plenamente identificado con lo que acabas de decir. Ahora, eso a mí me ha creado un problema, porque realmente es una posición existencial y lo demás viene como por añadidura, como la frase de Jesús: buscar el reino de Dios, le quito y su justicia, porque no sé a qué se refería cuando dijo eso. Buscar el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Simplemente es que tú te transformas. Y cuando tú te transformas, te vuelves no ofendible, o sea, te vuelves, ¿cómo te diría? Un ser Neutro, neutro, pacífico, en paz. tiende a ser neutro, pero es que la beligerancia se extingue en la fuente. Ok. O sea, cuando yo puedo entender por qué la otra persona hace lo que hace, aunque yo no esté de acuerdo con lo que haga, aunque yo sea la víctima de lo que hace, cuando lo puedo entender y no necesito hacer un gran esfuerzo para entenderlo, porque ya yo me he desligado de mi personalidad y la estoy viendo Sí. y la estoy manejando como un instrumento, la verdad es que no puedes engancharte con el otro. Es imposible. La comunicación emerge no como una consecuencia de una técnica, sino que la comunicación fluye como consecuencia de lo que tú eres. O sea, estás normal. Y se vuelve una especie de jefe de disciplina o de prefecto disciplinario que yo requiero, que yo necesito. Porque en esencia lo que estoy planteando es que la transformación interior va a conllevar automáticamente a esa apertura comunicacional con los demás, que no es necesariamente buena en un ambiente en donde la gente se está midiendo en términos de decisiones que ellos les parecen que deben ser tomadas, y a quien está neutral lo denominan tibio, y quien no está conmigo está contra mí, y tienen necesariamente que tomar posiciones para definir las cosas. En consecuencia, en el ámbito organizacional, tener un segundo leal, bueno, pero con un temperamento, con una forma de ver el mundo distinto a la mía, me sirve para balancear un poco la debilidad. En el campo de la consultoría se presenta también el mismo fenómeno. En el campo de la consultoría tú no vas a lograr, sino a través de un trabajo espiritual con la gente, que esto se vuelve una característica del ser. En el campo de la consultoría tú te orientas hacia los métodos, o sea, métodos de comunicación no violenta o métodos para establecer un diálogo empático con otra persona. Y en ese camino se avanza, pero el espíritu no está adecuado a la herramienta, pero de todas maneras se camina, de todas maneras se avanza.
Eso ha conducido a que yo concentre principalmente mi trabajo en lograr evidenciar en forma práctica que estas cosas funcionan, siendo o actuando como alguien que tenga la suficiente autoridad en la organización para poder usar estas metodologías sin tenerle que pedir permiso a nadie. Y en segundo lugar, trabajando en formación de líderes, formación de personas, trabajar con seres humanos, con jóvenes, con adultos que estén interesados en evolucionar y transformarse paulatinamente. Tere, ¿te perdiste? Albert, se fue la luz aquí, así que estoy entrando por el otro computador, ahí está Laura, y bueno, voy a aprovechar para decir algo, es importante que las personas sepan que tenemos muteado, porque bueno, para poder tener contención del grupo, los que quieran ir haciendo preguntas pueden ir haciéndolas a través del chat, para que podamos también cualquier inquietud ir respondiendo. Me estoy conectando de vuelta, los dejo con Laura un momentico, Albert, contigo, pues, para que de alguna manera, mientras termino de entrar por el portátil, ¿vale? Vale. Vale, listo, ¿no? Para que tú puedas seguir haciendo logística en caso de que Hay que alguien... pagar la luz a tiempo, Tere. ¿Cómo? Hay que pagar la luz a tiempo. Ojalá el problema aquí fuera por ese, Albert. Hoy hemos estado sin agua y sin luz, pero bueno, también son retos de aprendizaje para poder relacionarnos con la vida, con lo que es luz y con lo que es sombra. Mira, todo es perfecto. Yo sigo creyendo que los fenómenos son perfectos para probarnos si realmente estamos en coherencia con lo que estamos hablando. Así que bueno, aquí ya me estoy conectando de vuelta en el otro computador y los dejo contigo un ratico más, un momentico más, ¿vale? ¿Sabes qué me gustaría? Cuando te estaba escuchando hablar, me acordaba de cuando hablábamos de los niveles de conciencia, de cuando la conciencia está pegada solo al cuerpo, en ese primer escenario, me siento que yo soy solo un cuerpo, o que yo soy solo la red que me rodea, la familia, la comunidad, cuando soy solo, como tú nos decías, como decía Gaitán, y nos recordabas tú, soy un pueblo, soy mi pueblo y doy la vida por mi pueblo, por una causa, o cuando estamos apegados a la mente, los sentipensamientos, o cuando nos damos un paso más a vernos como parte de algo más grande, que ya es una mirada más sistémica para atravesar esto que has hablado, que a mí me vuelve a traer una y otra vez la mirada transpersonal, atravesar esas bandas transpersonales, donde mi personaje y lo que yo creo que soy limitado como persona, realmente ya se expande y rompo todas esas fronteras mentales, emocionales, o de sentimientos, de sentipensamientos, las físicas, los apegos relacionales que tengo alrededor de mis círculos para abrirme a algo más grande y para verme en un contexto mucho más amplio. Esto me parece interesante, Albert, con lo que vienes diciendo, porque es como la conciencia va logrando cada vez ir a capas mayores para poder realmente establecer relaciones que vengan con un remanente, que detonen unas experiencias a otro nivel. Me gustaría como en ese campo, no sé cómo lo ves, si lo exploramos un poco. Puedo utilizar una metáfora simple que es la metáfora cristiana. En la metáfora cristiana, nuestra esencia es ser alma. En la metáfora cristiana, el alma viene con conciencia de sí misma y con voluntad. O sea, tiene capacidad de comprensión, tiene capacidad de elección, voluntad, tiene libertad en consecuencia para operar por encima de los instintos y para poder manejar el cuerpo en el que va a habitar o con el que se va a unir. Pero esa alma entra a ese cuerpo y empieza un proceso de identificación. El primer proceso de identificación desde el punto de vista de un ser humano adulto, hay otras etapas previas, pero que son más de la época infantil. Las 5 principales las podemos examinar o las podemos ver desde la perspectiva ya de la vida adulta.
el primer acercamiento es hacia el cuerpo. Yo soy el cuerpo. O sea, yo soy este cuerpo Gabito. Me miro en el espejo e identifico mi ser con el ser físico. Si soy alto, bajo, bonito, feo, hombre, mujer, etcétera. Posteriormente empieza una identificación con los grupos de referencia más cercanos, la familia, el principal, la etnia, la cultura de la ciudad, del país, el partido político, etcétera. En ese momento la persona no tiene una identidad muy fuertemente sentada en el mismo, sino que la persona se define y se entiende a sí misma como parte de un grupo, como parte de una familia. En la vida de un niño y de un adolescente, la familia se vuelve importante y en la adolescencia empieza una separación y una definición de la propia identidad fuera del núcleo familiar, fuera de los valores familiares. Desde la perspectiva de los que creen en reencarnación, ese tiempo es el tiempo para establecer el programa formal de vida que la persona va a tener durante la mayor parte de su existencia y de entrenamiento del alma. O sea, aquellas cosas que representan la parte física y la parte cultural. O sea, las ideas de otros con los que ya la persona se identifica en los primeros años de vida y hasta empezar a llegar a la adolescencia. Posteriormente a esa etapa viene una etapa en la que el individuo empieza a identificarse con su propia personalidad, con la forma en que piensa y la forma en que siente. Y eso es un gran avance. Las estadísticas que hay sobre eso, no sé de dónde las sacan, siempre he tenido el mismo interrogante, pero son muy similares todas las que leo. No sé si porque parten de la misma fuente. Dicen que en la etapa de identificación grupal está más o menos el 2,5% de la población, entre el 12,5% y el 15%. Para redondar la cifra, pongamos 15% de la población en identidad grupal, pero el 70% de la población está en identidad egoica, o sea, la identificación fundamentalmente con la personalidad. O sea, Merlano se identifica con su cuerpo, con su cultura, con sus experiencias, con su forma de pensar, con su forma de sentir. Y ese avance evolutivo ha permitido de que el individuo se separe de la norma grupal, empiece a pensar por sí mismo y empiece a generar una vida para él más libre de ataduras, menos dependiente de presiones de carácter grupal. El problema en esta etapa es que la persona está ahora ya no identificada con la cultura del grupo, sino que está identificada con su propia personalidad. Él es su personalidad. Y ahí hay todo el culto a la personalidad. Y todo lo que signifique que me amen, o me acepten o me rechacen en términos de esa experiencia de personalidad que estoy viviendo. La siguiente etapa, que se podría denominar, y la llaman así, humanocéntrica, yo la llamo una etapa yoica o una etapa de identificación con el alma. O sea, es como si se diera el descubrimiento de que Mercedes encuentra que es fundamentalmente un alma. En mis experiencias con grupos es sorprendente, pero la mayor parte de las personas creen que tienen un alma, no que son un alma. Y cuando yo me doy cuenta de que soy un alma, no que tengo un alma, sino que soy un alma, la personalidad empieza a volverse un instrumento del alma. O sea, ya yo puedo empezarla a ver. Es todo aquello que la meditación me ayuda, por ejemplo, a desarrollar. Porque en la meditación la persona, aunque crea que no le está siendo útil, el solo hecho de tratar de observar lo que está pasando en él, sus pensamientos, sus emociones, el colocarse en posición de un yo observador, está haciendo una distinción entre el yo que observa y aquello que observa. O sea, vuelve su personalidad, vuelve sus pensamientos, vuelve sus sentimientos, vuelve sus emociones, vuelve su cuerpo, lo que experimenta con él,
un objeto de contemplación, lo cual implica separación, lo cual implica tengo algo, pero no soy ese algo que tengo. En esa etapa, en etapa de conciencia humanocéntrica, si la llamamos con el nombre más elegante que se le ha colocado, porque empiezo a darme cuenta de mi vínculo con la humanidad, mis hermanos son todos los seres humanos. En la etapa egoica, mis hermanos son aquellos que piensan y sienten como yo. Mi mamá, aquellos con mis camaradas, mis iguales en pensamiento y emociones. Y en la etapa grupal, mis hermanos son los que pertenecen a mi familia o los que tienen conmigo una raíz común. En cada etapa yo no abandono las anteriores. En cada etapa trasciendo e incluyo la anterior. O sea, en una etapa de conciencia yoica se tiene todavía ego, solamente que el ego se administra ahora de una mejor manera. Se tiene identidad grupal, todavía vibramos con la selección Colombia y cuando vivía en Barranquilla todavía sufría con el Junior cuando perdía y cuando escucho una cumbia o sobre todo cuando escucho una papayera, el cuerpo me responde y se me eriza la piel. O sea, no se ha perdido lo que ya se ha vivido, ni las etapas anteriores. Simplemente se condensan, se integran en las etapas superiores. La humanidad está en este momento en un traslado de la etapa egoica a la etapa siguiente, a la etapa yoica o etapa humanocéntrica. Nadie está en una sola etapa. Esto no es como una especie de subir por una escalera. Esto es como una línea constante. Eso no es, no es un continuo, no una suma discreta, sino continua. Entonces uno puede estar, supongamos, en el 70% en una etapa principal, digamos la egoica, el 15% en la grupal y el 15% en la humanocéntrica. Y va desplazándose poco a poco. El ego nunca se verá como un enemigo. El ego es el instrumento que nosotros escogimos como alma para aprender. La esencia acá es el ubicarnos realmente desde la perspectiva del alma. O sea, de no solamente saber que tenemos un alma, saber que somos un alma, sino experimentarnos y vivir la vida desde el alma. O sea, relacionarnos con nosotros mismos y relacionarnos con los demás desde la perspectiva del alma. En el cristianismo esto es elemental. En el cristianismo se está diciendo es un alma que pudo habitar en el cuerpo de Diana, en el cuerpo de Mercedes, en el cuerpo de Teresa, en el cuerpo de Andrés, en esta época, en otra época, ser hombre, ser mujer, en cualquier nivel social y económico. Y el alma se identifica en el proceso con la forma con la que se identificó. Y llega un momento en el proceso evolutivo en que tiene que volver al centro. Si la persona no es cristiana, diría yo soy un centro de conciencia. Si la persona es materialista, he encontrado que es la forma más simple de explicarlo. O sea, si es materialista, diría yo soy energía, que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Yo ni he nacido ni he de morir jamás. Yo soy simplemente yo. O sea, soy. Y como soy, estoy presente en todo lo que es y en todo lo que hay. Entonces, como energía, soy un centro de conciencia del universo. Y desde esa perspectiva empezamos a manejar lo demás. La dificultad de todo lo que he planteado hasta el momento radica en que es muy fácil transmitir competencias, habilidades, podemos enseñar las reglas de la comunicación no violenta, no generalice, asuma su responsabilidad por sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el centro del asunto, el punto de partida, que es la identidad con tu alma, eso no lo podemos enseñar con palabras. Eso requiere una disciplina espiritual. De aquellos que creen en la reencarnación, algunos vienen ya aprendidos. O sea, como que les es más fácil ubicarse en el alma que a otros. Pero a otros nos cuesta trabajito empezar a separar nuestro ego de nuestra alma y empezar a manejar el ego desde la perspectiva del alma, no eliminando el ego, sino subordinándolo, poniéndolo a la disposición del alma.
y aprendiendo de todas las enseñanzas que por Tendrego precisamente estamos obteniendo. Ahí está la esencia de. Sí, sí. O sea que esto sería, Albert, como decir que exactamente dónde estamos poniendo la apuesta es el tema. Si la apuesta la tenemos en hacia dónde estamos llevando nuestro observador, llevando nuestra atención, hacia dónde estamos enfocándonos. Si nos enfocamos desde la aceptación de algo más amplio, como nuestra existencia, en un quién soy mucho más amplio, pero, voy soltándome y desapegándome y desaprendiendo las viejas estructuras para orientarme hacia un camino más espiritual, para un camino donde me estoy reconociendo más como la totalidad o el ser que nos une y nos es común a todos, que en este caso, y me viene una frase del curso Milagros que dice que solo lo único real y lo único que existe es el amor, es como ese pegamento. Entonces, si nos vamos orientando hacia esa visión, más allá de las técnicas, lo que vamos es pudiendo trascender y atravesar y traspasar los umbrales de la conciencia que están limitándonos a las formas, al cuerpo, al pensamiento, al sentimiento, y ya no tenemos que defender nada. Y como no tenemos que defender nada, entregamos lo que somos de manera coherente. Y en la medida que nos movemos de manera coherente, de manera honesta y de manera auténtica, pues simplemente esto genera en los otros un eco y una resonancia también de apertura y de no defensa, de no prevención, de poder sentirse en conexión. Estamos generando desde allí un estilo relacional muchísimo más saludable, más nutriente, más en el que nos enriquecemos todos a partir de quienes somos. Sí. En estos días, en un que hacía, me podía dar cuenta, había un ejemplo que decía que somos todos rayos del sol. El asunto es que nos creemos que el rayo es el sol. Este tema de sentirnos tan especiales, ¿no? Y no nos damos cuenta que solo somos un rayito de sol, o sea, una expresión del sol, Sí. una lucecita que emana el sol, pero realmente todos somos el mismo sol, no hay diferencias en la esencia de lo que somos. Y esto me parece que es importante porque en la medida que lo vemos, nos damos cuenta que las relaciones interpersonales y el manejo de conflictos viene a partir de la resolución de los conflictos propios, del conflicto interno. Y me recuerda una frase de Krishnamurti que decía que la guerra no es más que el conflicto interno visto afuera de una manera más espectacular y dramática. Entonces, si no quiero ver las guerras y no quiero la polaridad en las relaciones, necesito irme adentro a mi propia guerra, a callar mi mente, a callar mis apegos, a callar mi conciencia retenida o contraída en alguno de esos sectores que acabas de explicar, para irme a uno más amplio que me lleva a la conexión con el amor. Desde ahí me suena que lo que estás diciendo, pues realmente es una práctica de vida, es un estilo de vida. Ahora, Una apuesta, tú lo llamas apuesta, una apuesta. sí, Sí. el término es muy afortunado. Ese término se lo inventó Edgar Morin, filósofo francés. Psicólogo le dicen a veces, francés. La apuesta él la denomina como equivalente a la fe. Y la definición que tenemos de fe es de Eric Fromm. Okay. Fe como certidumbre de lo incierto. Certidumbre de lo incierto. En un mundo de relatividades, en un mundo en donde ni siquiera en la ciencia se acepta una verdad absoluta, sino un proceso de búsqueda, de acercamiento a la misma, nunca estamos seguros de tenerla. ¿Qué nos puede dar certezas? Y el concepto de apuesta nos proporciona las certezas. El concepto de apuesta indica que uno podría estar dispuesto a vivir y hasta morir por sus creencias, por sus ideas, pero reconociendo que puede estar equivocado. Ejemplos de este tipo de cosas. Si debo viajar a Barranquilla y voy a coger un avión, tengo algunas apuestas. En este momento de COVID-19 voy a apostar que no me voy a contaminar ni en el aeropuerto de Bogotá, ni en el de Barranquilla, ni en el avión de ida, ni en el avión de venida. Apuesto. Puede que me contamine, pero apuesto que no me contamino.
Voy a tomar todas las precauciones del caso, pero no tengo seguridad. Además, estoy haciendo la apuesta de que llego a Barranquilla montado en ese avión. Pero mucha gente hizo la apuesta de que llegaba a donde iba montado en el avión y no llegó. El avión se estrelló. Hay una probabilidad de que no llegue. Entonces uno entiende el significado, certidumbre de lo incierto. Tan cierto subjetivamente estoy de que llego y que no me voy a contaminar, que me duermo con tranquilidad en el avión durante la hora que dura el vuelo. Entonces allí hay una apuesta, certidumbre de lo incierto. Otra que hace reír a los estudiantes, pero que es real. O sea, tengo 4 hijos. El que son mis hijos es una apuesta, certidumbre de lo incierto. Podría inclusive, sí, es certidumbre de lo incierto. Sí. Podría inclusive someterlos a una prueba de ADN y me mejoraría la probabilidad de que sean hijos míos. Pero pueden ser hijos de un pariente mío, de mi hermano, de mi papá, de cualquier otro. O sea, mis probabilidades mejoran, pero tampoco tengo certezas. O sea, el mundo de la apuesta es un mundo de certidumbres inciertas. Entonces, le apuesto a que hay una vida después de esta. Puede que no haya ninguna vida después de esta. Pero yo le apuesto a que sí. Le apuesto a Jesús, pero puede que no me salga a recibir Jesús sino Buda. Pero yo le estoy apostando a Jesús. O le apuesto a que no hay nada. O sea, que lo que hay después de la muerte es el sueño eterno. Eso es lo que significa apuesta. Pero lo que hace valiosa la apuesta es certidumbre de lo incierto y yo me doy cuenta de que estoy apostando. O sea, me doy cuenta de que puedo estar equivocado y eso mata el dogmatismo. Una vez en un seminario largo, O sea, que... Sí. O sea que... No, te iba a decir, o sea, que ahí me estás hablando de humildad, porque ese es el momento en que yo digo, yo le apuesto, pero yo no sé. Hay algo que coordina y sincroniza todo esto que no soy yo. Estoy soltando el control, me estoy haciendo humilde, estoy renunciando a mi importancia personal y dándome cuenta que simplemente es mi apuesta, pero no necesariamente, pero no tengo el control de eso. Así es. O sea, que me haces pensar en humildad cuando hablas de la apuesta. En la Universidad del Norte hay una especialización y maestría de la que yo fui co-creador con Luis Alberto Gómez. La especialización y maestría de negociación. Y en la especialización tuvimos a un sacerdote. Y en la especialización se trabaja mucho el tema de la apuesta. Y este sacerdote entró en crisis con la apuesta. Y los ejemplos que he puesto salieron de él. Esto es una barbaridad. El sacerdote, al final del seminario, hizo una confesión pública, muy hermosa y muy profunda, en mi opinión. Me dijo, mira, Alberto, cuando empezamos este seminario, tú me caíste bien, pero te voy a decir tantas barbaridades que pensé, Alberto está condenado. Y me dije a mí mismo, dice este sacerdote, no es accidental que yo esté en este curso. Dios me ha puesto acá para salvar el alma de Alberto. Entonces me puse a estudiar con mucho detalle todo este rollo del pensamiento complejo, las apuestas y demás, para poder establecer un diálogo contigo e irte llevando a la verdad, irte llevando a la religión, a la iglesia, de donde tú eras y perteneciste en el pasado y te has retirado. Pero cuando me saliste con esta vaina de la apuesta y yo empecé a estudiarla, me empecé a dar cuenta de algunas cosas. La primera cosa de la que me di cuenta es que yo no tenía apuestas, yo tenía certezas. Por lo tanto, mi certeza es que si tú no estás de acuerdo conmigo, tú estás equivocado y yo estoy en lo cierto. Y además yo tengo la obligación moral de sacarte del error. Y además Dios me ha puesto aquí para hacer esa tarea. Entonces imagínate el tremendo problema que tengo. O sea, de mis certezas a tus incertidumbres. Y entonces me dio los ejemplos que yo le acabo de poner ahora. Yo no tengo ninguna certeza de que existe otra vida después de esta. No tengo ninguna certeza de que pueda ser la religión católica, la religión que yo represento, la verdadera. Este sacerdocio mío que tanto trabajo me cuesta a veces también carece de sentido. Me puede recibir Mahoma o me puede recibir Buda y no Jesús, si es que existe algo. Entonces entré en una grave crisis de identidad en términos de fe.
quién soy yo en términos de lo que yo creo. Pero he llegado a esta conclusión. Lo que le da sentido a la fe es la incertidumbre. ¿Qué sentido tendría creer en que hay una vida después de esta si estuviera seguro de ello? La fe tiene valor precisamente porque no estoy seguro. Y a pesar de que no estoy seguro, yo apuesto. O sea, estoy dispuesto a correr el riesgo de la nada, de haber desperdiciado mi vida y no haber tenido pareja ni hijos. En función todo ello de la apuesta que he hecho. La apuesta me indica que tú tienes la tuya y yo tengo la mía y que ambas son relativas. Que yo no estoy seguro de que mi apuesta sea la verdadera, ni tú tampoco estás seguro de que la tuya sea la verdadera. Es el concepto más liberador que he encontrado. De hecho, después lo he visto en algunas prédicas, en algunas lo tengo hasta grabado, filmado más bien que grabado, en donde utiliza el concepto de apuesta. Cuando dice que hay que ser feliz en esta vida, porque de la otra vida no ha vuelto nadie. Y si no hay nada, por lo menos nos disfrutamos esta, dice el curita. Ay, qué lindo. Sí, Sí, ese es el definitivamente, concepto de apuesta. Alberto. El concepto de apuesta yo creo que nos hace darnos cuenta realmente de que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿no? ¿A qué le estoy apostando? Realmente yo a qué le estoy apostando en la vida. Mira, acaba de llegar la luz. Podríamos hacer Bienvenido. un Podríamos resumen. decir que con la apuesta, con comprender la apuesta y hacernos humildes, la luz vuelve. Sí, podríamos hacer un resumen, Albert, me parece una muy buena idea. Hacer un resumen y abrir la Hay un par discusión. de preguntas. Abrimos la Vale, discusión, hacemos el vale, resumen y abrimos la discusión. perfecto. Entonces, Vale, arrancamos con manejo de conflicto. Y hemos dicho, la arrancamos clave con para el manejo de manejo del conflicto. conflicto es la apertura racional y emotiva al otro. He utilizado varios ejemplos para recalcar esa idea. He dicho, yo no soy un buen negociador como a veces creen que soy. Tampoco soy estratégico. Simplemente tengo una disciplina espiritual. Y esa disciplina espiritual me lleva a estar abierto racional y emocionalmente. No lo he logrado ni lo he logrado totalmente. O sea, no se logra eso de la noche a la mañana. Es una disciplina espiritual a la que le he dedicado toda una larga vida ya. Entonces, la disciplina espiritual implica fundamentalmente centrarse en el alma o centrarse en la autoconciencia. Cuando tenemos un público muy diverso, la metáfora puede no ser la cristiana. La metáfora cristiana es centrarse en el alma. En la metáfora gnóstica, la metáfora materialista puede ser centrarse en la autoconciencia. La produzca el cerebro quien la produzca. O sea, usted es un centro de conciencia de su ser. No hable de alma, si no cree en el alma, un centro de conciencia de su ser, que piensa y siente, pero no es el pensamiento ni el sentimiento, sino que es un centro de conciencia. Cada quien tendría que utilizar la metáfora más adecuada a las creencias, a la apuesta metafísica que tenga. Cuando se logra la persona identificar con el centro de conciencia que es, con el alma que es, en las concepciones cristianas, judías, islámicas, con el centro de conciencia en el budismo, que no cree en que exista un alma inmortal o algo separado de la fuente, o con el centro de conciencia que emana del cerebro, en caso de agnósticos y materialistas. Usted empieza a manejar el pensamiento y empieza a manejar los sentimientos, porque los dos están unidos, e incluso sus emociones, y empieza a experimentar su cuerpo. La práctica de la meditación es una de las más recomendadas para lograr un avance en este sentido, o sea, en lograr separar al observador del observado. Y decía que aún en el momento que ustedes creen como meditadores que no están logrando nada, el solo ejercicio que han hecho de tratar de observar lo que está sucediendo en usted, en el cuerpo, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en sí es un verdadero entrenamiento y un gran avance. Cuando eso pasa, hay una transformación interna. Cuando eso pasa, no es que haya conocimientos acerca de la identidad, sino que la identidad se experimenta de un modo diferente.
Así como el adolescente experimenta de un modo distinto su identidad como la experimentaba cuando era niño, y un adulto formado, 21, 28 años, experimenta su identidad de un modo distinto como la experimentaba cuando era un adolescente. O como ya en tercera edad nosotros, yo en particular, no ustedes, podemos experimentar la identidad de un modo distinto a como lo experimentábamos cuando teníamos 52 años de edad, cuando todavía no habíamos entrado en la llamada recta final. Es un modo de ser. Ese modo de ser produce de manera espontánea y natural la apertura al pensamiento del otro. ¿Por qué? Porque en el nivel anterior, que es el nivel egoico, como mi identidad depende de lo que yo pienso y siento, cada vez que atacan mi personalidad, cada vez que atacan mi forma de pensar o de sentir, yo experimento una crisis de identidad y me veo obligado a defenderme. Es un legítimo mecanismo de defensa del ego, tratar de defender su identidad desde el punto de vista de la personalidad que es. Cuando está en la siguiente etapa, como la personalidad, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, son algo que uno tiene y no algo que uno es, uno puede cambiarlos con mucha tranquilidad porque sea que piense A, que piense B, que piense C, que me quieran o que no me quieran, que me acepten o que no me acepten, que sea maluco y chiquito y envejecido y arrugado, o sea un príncipe o una reina de belleza, esos son asuntos del tener y no asuntos del ser. No porque hay una teoría que me lo dice, sino porque así lo estoy vivenciando, así lo estoy experimentando. Y el otro ser al que tengo ahí lo estoy viendo como otro centro de conciencia, o como otra alma, o como un compañero de camino, o como un ser humano. O sea, es la fase de desarrollo de la conciencia en donde el concepto de humanidad aflora. Antes es una entelequia, antes es algo que existe en mi mente, pero que yo no percibo. Es cuando puedo entender que soy humano y nada humano me es extraño. Se generan allí cosas que he dicho en el resumen, positivas y negativas. Desde el punto de vista positivo, la imperturbabilidad, la tranquilidad, la serenidad interna, la paz, que como recordaba Teres, si la hay dentro, nada afuera nos las puede perturbar. O sea, todos los problemas que nos perturban afuera no nos perturban afuera, siempre nos perturban adentro. Tienen otros elementos un poco negativos. Señalé uno de ellos, el ejercicio de la autoridad coercitiva, como no está acompañada de un sentimiento que me hace sentir vulnerado, que me hace sentir bravo, que me hace sentir que necesito desquite o venganza, que me quita el control de mí mismo, se vuelve más difícil volverse duro, se vuelve mucho más difícil volverse una autoridad fuerte en un mundo que valora las autoridades fuertes. Un mundo en que el hombre o la mujer decidida tiene que tener pantalones, lo cual significa rigidez conceptual, descalificación del otro, posiciones claramente definidas, los amigos y los enemigos claramente delimitados. El que no está conmigo no está, el que no está conmigo está contra mí. El que está en la mitad es tibio, y en donde la forma de generar aplauso del 75% de la población está en esa onda es asumir posiciones y representar el conflicto y la oposición al tercero. En mi forma de administrar dije, lo compenso teniendo un segundo que haga esa tarea. O sea, que me sirva de padre prefecto si lo pongo en términos más aceptables, o en términos un poco menos aceptables, es mi jefe de sicarios. O sea, el que se encarga de ajusticiar al que necesite ser ajusticiado en la organización porque tiene la ira que yo no tengo. Entonces, ok, hágalo y yo lo controlo y él me controla un poco a mí. O sea, no es un mundo tan idílico. O sea, en muchísimas ocasiones estaremos señalados de que no asumimos posiciones, que estamos con todo el mundo, que no somos ni chicha ni limonada, ni caliente ni frío, estamos ahí con todo el mundo. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué piensa? Y usted defina y diga y adhiérase a tal o cual posición. Si esto lo conseguimos, lo demás se empieza a ver como técnicas de manejo y las aprendemos.
Desde el punto de vista de consultoría, se centra uno en técnicas de manejo. Y desde el punto de vista de formación, se centra uno en tratar de ayudar a quien quiera ir evolucionando en este camino, que vaya caminando y que vaya evolucionando. Eso es en esencia el resumen de lo dicho. Es como un llamado a centrarse en su propia Maravilloso. identidad, en su propio centro de conciencia, ajustando la definición que usted quiera darle a ese centro de conciencia según la apuesta metafísica que usted tenga. Cristiana, budista, musulmán, agnóstico, materialista, la que sea. Simplemente usted es un centro de conciencia del universo, o usted es un centro de conciencia de la energía universal, o usted es un alma que como característica esencial tiene el ser consciente de sí mismo. Yo creo que las preguntas podrían ayudarnos a redondear aquellas cosas que hayan Sí. quedado por los lados. Sí, me parece que ha sido un resumen muy claro, Albert. Maravilloso, además, el poder ir viendo pasito a pasito, es como ir hilvanándolo y tejiéndolo, pero siento, y te quiero decir con toda de verdad, con toda la claridad, que estamos en la introducción. Si nosotros queremos hablar de relaciones interpersonales, de manejar los conflictos en las relaciones, hay mucha tela por cortar. Estamos con todo el tema por delante de las bandas transpersonales, estamos por delante con todo el tema de la comunicación no violenta, todo el tema que sé que es un tema que tú llevas con maestría. Entonces, realmente vámonos a las preguntas de esto. Y siento, Albert, y aquí lo quiero decir públicamente, que este es el primer encuentro, Con que gusto. este es el primero de varios. Mira, lo atravesamos, lo trascendimos con ida de luz en Barranquilla y todo, y aquí estamos. Entonces, realmente lo que creo es que esto es tan rico y tiene tantas partes que depurar, ir tomando los pequeños pasitos de cómo la conciencia se va trabajando, cómo podemos estar en ese estado de alerta, de la conciencia despierta en el cotidiano, porque incluso no es solamente la meditación, es en el día a día, cómo estoy con ese observador, cómo estoy desde ese testigo, dándome cuenta de lo que pasa dentro de mí, de cómo me conecto con los estímulos, de qué me llevó a sentir esto que estoy sintiendo, en dónde me sentí liviano y expandido, dónde me contraigo, dónde están mis cuerpos de dolor, qué me retiene, en dónde me asusto. Esto es una danza, es una danza de vida. Y lo que a mí más me maravilla es cómo tú has podido llevar esto a la educación y a facultades como administración de empresas, a facultades que realmente para que las personas lleguen a empresas con alma, que lleguen, son conectadas con lo que son. Esto es de los puntos que también a mí me maravilla ver en tu andar, cómo has dejado este legado en, en la educación. Porque, bueno, nosotros los psicólogos lo podemos hablar porque es parte de lo que desde el comienzo la apuesta de un psicólogo es una búsqueda interna. Pero en temas como el que tú estás, realmente requieren un afinamiento personal bastante lúcido, ¿no? Como de tener realmente, de seguirle el paso al corazón dentro de un campo. Y yo no diría tanto que nos hace blandos, nos hace distintos y nos hace a veces locos para la gente, nos hace, porque como decía Bert Hellinger, somos la mala conciencia, no somos la conciencia que sigue el mismo patrón, que sigue con el mismo funcionar en el que aprendió y con el que se programó y con el que se condicionó. Algo nos mueve a innovarnos, algo nos mueve a resignificarnos. Entonces, para el mundo eso puede ser una mala conciencia, se salió de la norma, se salió de lo que es común, pero al final del día esto lleva hacia la reestructuración y la transformación, porque es lo que nos da la fuerza para seguir en la búsqueda hasta que nos podamos descubrir y poder tener una identidad mucho más amplia, no limitada por lo que hemos creído ser. Entonces, Albert, la apuesta es a continuar este proceso. Vámonos a las preguntas. Gracias, Vámonos Tere. con Lau. No pudieron con nosotros las fuerzas de la oscuridad, ¿no? No pudieron, Albert. Bueno, llevamos muchos años dándoles la cara y diciendo las abrazamos. No peleamos con ellas, simplemente nos movemos donde nos guíen. Y entonces, mira, está el celular, entonces
con el celular pusimos el internet con datos, con el portátil abrimos nuevamente la sesión. Mira, nos ingeniamos, pusimos unas lámparas lámparas de estas de cuando se va la luz. Algo hacemos, pero no nos arrugamos, y esto te lo da el hecho de no entrar en el miedo, de no quedarte retenido, de no quedarte. Gracias a Dios tú estabas de coanfitrión también, entonces la sesión podía seguir, aunque a Laura y a mí nos apagara. Pero mira que hay un tema, y es, ¿cómo vamos con la vida? ¿Cómo nos movemos? Sí, surgió algo, un evento imprevisto, y cómo lo llevamos bien y cómo danzamos en esto, y hasta nos divertimos, ¿no? Porque al final nos queda una anécdota más, y de esa seguiremos escribiendo datos y hechos para poder reírnos en nuestras Que tertulias. así sea. Sí, amor. Bueno, vámonos con las preguntas, Lauri. Sí. Hola Alberto, hola doctor Alberto, hola Tere y hola a todos los que nos están acompañando ahorita. Voy a comenzar con el comentario de Adriana Caro García. Ella escribe: buenas tardes a todos, excelente charla con el doctor Merlano. Quisiera preguntar en esta oportunidad, ¿dónde está la clave para poder intervenir en un conflicto como un tercero imparcial que siente tener inclinación por una de las partes en cuestión? Muchas gracias. Allí hay algo que asocio con una área de confort que experimento. La negociación integradora, la negociación que trata de poner de acuerdo a ambas partes de manera tal que no haya ningún perdedor, sino que haya un gana-gana, se ve que en su máxima expresión en las conciliaciones. Cuando uno va a una empresa, por ejemplo, y me llaman para representar a una de las partes, generalmente es la parte a la que me llaman a representar es la parte de la empresa, y yo planteo de que me gustaría más bien representarlas a las dos. El contrato generalmente no se lleva a cabo. Te contratan para que representes a una sola de la parte por la que, entre comillas, tienes simpatía. En la conciliación eso no pasa. En la conciliación tienes que buscar una fórmula común, o sea, algo que ayude a los dos. La simpatía o la antipatía siempre está ahí. O sea, a veces la cuestión es tan obvia que uno decide no intervenir. Por ejemplo, vas a conciliar con alguien que estás muy cercano a ti familiarmente y otro que no lo es. Eso, el otro no aceptaría probablemente que fueras tú la conciliadora. Pero aún siendo un par de desconocidos, cuando uno está conciliando, uno tiende a inclinarse más a una persona que hacia la otra. O sea, tiende a tener más simpatía y más sintonía con una de las dos. Mantener la total y absoluta neutralidad es un imposible. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se hace? Tiene algo que ver con la conciencia centrada en el alma o yoica. O sea, yo me percato, tú te percatas de qué es lo que estás sintiendo. Y cuando te percatas de lo que estás sintiendo, lo puedes empezar a manejar, porque no te dejas llevar por ello. En cambio, si estuvieras muy identificada con tu personalidad y poco consciente de que tú no eres la personalidad, inconscientemente te inclinas hacia el lado que te experimentas o hacia el que experimentas más simpatía, porque no te percatas muy claramente de eso, ni siquiera sabes cómo manejarlo. En cambio, el darme cuenta de automáticamente me permite empezarlo a administrar. Finalmente, el juez es el observador. O sea, el observador se da cuenta que estoy más inclinado por esta posición que por la otra, que simpatizo más con esta persona que con la otra. Y ese juez administra algo que ya conoce. En consecuencia, la inclinación por una de las partes como clave para poderla manejar es hacerse consciente de ello. O
sea, darse cuenta de lo que está sucediendo dentro de uno. Y para tranquilidad tuya, reitero que no va a pasar simplemente en casos en donde la simpatía pueda ser incluso previa al evento de conciliación, sino que aún con dos extraños, uno tiende a empatizar más con uno que con otro. O sea, hay cierta tendencia de proyección hacia alguna de las dos partes. Sí, sí, a nosotros suele pasarnos en la psicología frente, por ejemplo, a los temas de pareja, a la terapia de pareja. Hay uno con el que puedes tener una resonancia o ver un punto más claro, pero el tema es cómo doy un paso atrás, ¿no? Cómo me quedo en el observador de mí mismo, no tanto del fenómeno del otro, sino cómo yo desde mí también me puedo ir desprogramando para aquellas cosas que me puedan cegar. Y yo siempre tengo en estos puntos la pregunta para mí, exactamente qué es lo que puedo estar proyectando en el otro, qué puedo estar viendo también de mí en el otro, en ese que acuso, en ese que de pronto me inconforma, me molesta, a qué personaje de mi propia historia lo asocio, con qué evento de mí misma estoy poniendo, qué estoy poniendo en esta persona, qué memoria me trae de vuelta. Y cuando uno aprende a agradecer las memorias que le llegan de incomodidad o de malestar con respecto a otra persona, porque le están permitiendo que uno vea partes de uno mismo también, al final del día eso suaviza mucho y permite que uno pueda fluir con la otra persona sin juicios. Para mí eso es muy útil. Cuando yo me doy cuenta y agradezco, algo está esta persona trayéndome, a veces ni siquiera descubro qué es, porque, bueno, como decíamos ahorita, es el tema de me hago humilde, ¿no? Decido en ese momento que la vida misma me vaya mostrando las partes, pero elijo ver de otra manera la experiencia, porque estoy muy atento a lo que está pasando dentro de mí. Yo creo, Albert, que esto es muy importante tenerlo también en el foco. Las personas nos detonan memorias, nos estimulan aquellas cosas que nosotros no hemos terminado de resolver o nos gratifican con aquellas que nosotros tenemos expectativas de logro o con las que nosotros tenemos idealizadas o con las que nosotros valoramos mucho. Entonces, ¿cómo poder ir dándonos cuenta que todo nos habla también de nosotros mismos en la relación con los demás para no ponerle la subjetividad como un hecho al otro? Sí. Ahora, a veces tengo la sensación, ya la estoy como manejando mejor, de que cuando presentamos estas ideas da la sensación de que sea un proceso muy claro, muy secuencial, muy nítido, y no es así. No. Es un proceso que admite equivocaciones, que admite errores, parcializaciones, enojos, iras, sobre todo cuando tenemos que resolver problemas personales, en donde pasamos por todas las fases de la ira, de la negación, de la agresión, pero otra vez dar la vuelta, como andar en una espiral. A veces la pendiente de la espiral es muy pequeña y llegamos después de dar una vuelta al mismo punto, pero siempre llegamos un poquito más arriba. Sí. O sea, es como si se formara la imagen, por ejemplo, de que si yo entro en una negociación, a mí no me va a pasar en ningún momento que me altere o que vea las cosas borrosas, me va a pasar. Claro. O sea, llega el momento en que el señor contendor dice alguna cosa y se me sale la bilirrubina, ya la ventaja que tengo, como les digo, es que ahora me doy cuenta más rápidamente. Entonces, si digo algo de lo que me arrepiento, pido excusas a continuación y lo hago legítimamente. O sea, Adriana, que en un proceso de conciliación tienes el derecho a equivocarte. Y Así tienes el es. derecho a que se te fue la mano por un lado, pero tú te das cuenta y compensas. Y tú eres parte, como te lo señala Tere, eres parte del proceso. O sea, no eres un actor independiente del proceso. De hecho, en los procesos psicológicos, el factor de transferencia es importante. Lo que tú Claro. representas para ellos, pero lo que Tere también está diciendo, lo que ellos representan para nosotros. Las cosas que están disparando dentro de uno.
Uno entra dentro de ese proceso y lo va manejando. O sea, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos encarnados. Las teorías de reencarnación, si ya cumpliste con tu tarea, ya tú no tienes nada que aprender acá, es un desperdicio que el universo no permite. Te mueres y te vas por otras experiencias, hermana. O sea, ya se acabó. O sea, ya aprendiste lo suficiente. Si estamos acá es porque todavía quedan cosas por aprender. Entonces, tenemos como las ideas de que para dónde vamos, pero se nos escapan cosas y a cada minuto estamos reflexionando sobre todavía lo que me falta por aprender y todavía lo que me falta por aprender y sigo aprendiendo, a pesar de que uno cree que se sabe mucho. Es un darse cuenta continuo. Sí. Es un permanente estar en resonancia con el darse cuenta, con estar alerta, atentos para irse pillando donde están, pero los errores son parte de nuestra humanidad. Y qué bueno saber que tenemos derecho a los errores, porque también parte de lo que la cultura y las creencias nos ha llevado a defender mucho es el que nosotros tenemos que ser perfectos y tenemos que tener la razón y no nos podemos equivocar. Entonces, poder aceptar con tranquilidad que si surge un evento donde yo me equivoco, reparo, compenso, resignifico, le doy un manejo, de alguna manera también esto nos ayuda muchísimo a poder estar más libres y más auténticos. Y Albert, todo este tema tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Es un tema que está en el trasfondo de todo esto. Cómo desarrollo las competencias internas de la inteligencia emocional, el estar autoconsciente y conocerme, el poder tener manejo en mis emociones, el poder saber cuáles son los impulsos que me mueven, los factores motivadores. Bueno, ya luego hablaríamos de las intersubjetivas, como el tema de la empatía y el tema de las destrezas sociales, pero todo esto nos está poniendo en consonancia con un tema de cómo voy gestionando mi inteligencia emocional. El desarrollo de la inteligencia emocional es necesario en un negociador, porque no solamente podemos dar lo que somos, no podemos dar otra cosa. Somos el instrumento con el que se está haciendo una negociación de un conflicto. De hecho, Goleman arrancó como entrenador en meditación y todavía sigue meditando. Así es. Y la inteligencia emocional supone la emergencia de la conciencia del yo. O sea, un yo que se da cuenta de sus emociones o de sus sentimientos, se da cuenta, se percata, o sea, se diferencia. Y porque se da cuenta, los controla. En la fase anterior, yo soy mis sentimientos, yo soy lo que siento. El observador está muy diluido. Soy presa de mi mundo emocional y no lo puedo manejar. Así es. Una recomendación final es la que llaman, final para esta pregunta, ¿tenemos otra más, creo? ¿O solamente hay una? Hay una más. Es lo que llaman replantear al contradictor como maestro. El contradictor es el que te hace ver la vida cuadrito. El contradictor es el que te representa el gran problema. O sea, es una persona que te hace la vida insoportable y de la que no puedes prescindir. Porque si te hace la vida insoportable y puedes prescindir de él, probablemente lo que haces es prescindir de él. Pero es la mamá de tu esposo, por ejemplo, que nunca le perdona al hijo que te haya casado contigo porque ya tenía otra candidata mejor que tú. Entonces, cada vez que te ve, te hace caer en cuenta de lo imperfecta que eres y lo bajita que está frente a sus expectativas. Sin embargo, tienes que elegir, o peleas con la suegra y vas a causarle un grave problema a tu esposo. O sea, no vas a volver a ir a la casa a los almuerzos de los dominicales que para ti son un sacrificio. Pero dentro de esta visión se te dice la suegra malévola, entre comillas, este ejemplo que estoy poniendo, es tu mejor maestra. Es lo que el universo te está poniendo de presente para que aprendas el autocontrol, aprendas la paciencia. En vez de ir a misa, o si vas, repites, tu sesión espiritual de los dominicales es el almuerzo con la suegra. O sea, a vivir la experiencia de ser criticada sin que tu ser interno se conmocione. Ser capaz de trabajar amorosamente con alguien que no te ama. Ser capaz de vencer la tendencia a privilegiar a uno de los que estás buscando que tú le ayudes a conciliar. O sea, la contradicción y los contradictores, los desafíos
son los que te entrenan en la vida. O sea, son los sparring que usaba Pambelé. La vida nos los proporciona permanentemente. La esposa de nuestro hijo, que no la podemos soportar, pero es la esposa de nuestro hijo, ¿cómo vamos a pelear con ella? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esto a mí no me moleste? El jefe. El jefe, que te pones a pelear con él, te quedas sin trabajo. El papá tuyo, la mamá tuya, tu hijo adolescente, que anteriormente quería parecerse a ti y en este momento lo menos que quiere es parecerse a ti. O sea, te parece lo más horroroso del mundo. Entre más distinto sea, mejor. Entonces, tu maestro en este instante, aprovechalo, úsalo. Claro. Vamos sí, a la perfecto. La última, sí, Lauri. Ok. La siguiente pregunta, el comentario, viene de Andrés Alcócer Vélez y dice, en un entorno tan hostil en el que vivimos en Colombia, en el día a día, ¿cómo puedo sintonizarme con los demás bajo este concepto sin que me muestre como un ser débil? Disculpen, muy buenas tardes y muchas gracias por este importante espacio. Hola Andrés, ahí te vi en la cara. ¿Cómo estás? El pariente amado. Sí, ahí lo veo. Ahí está. A la larga, la gente no lo ve uno débil. A la larga. Porque es la fuerza de la convicción. O sea, nuestro intento de conciliar y de unir no nace de la debilidad. Y eso se percatan. Se percatan de que somos fuertes en nuestras ideas, en nuestras convicciones, aunque muy suaves en nuestras formas. Mocus es un buen ejemplo de eso. O sea, Mocus es un hombre de convicciones. Yo no creo que la gente lo vea débil. A veces incluso lo puede ver hasta terco, más en el otro lado, más inflexible y dogmático. Lo pueden tratar de disminuir, más bien llevándolo a un extremo que no le corresponde. Pero es la fortaleza de nuestras convicciones. Y tarde o temprano nos necesitan. Porque en la práctica representamos el que une los contrarios. Y los contrarios necesitan ser unidos. Necesitan encontrar puntos de convergencia. Entonces, en una forma muy tranquila, Andrés, uno puede ser el que es, no preocuparle mucho de las clasificaciones que los demás hagan y saber que sí hay un respeto. El respeto te lo dan por lo menos de que eres consecuente, que eres fiel a lo que dices y haces, que eres un ser humano coherente. En consecuencia, no creo que haya mucha tela para cortar en ese tema, en el sentido de que nos vaya a disminuir nuestro liderazgo, nuestra influencia. Lo ejerceremos en los momentos en que se requiere la concertación. Ahora, en forma natural tendemos a no acercarnos mucho a las personas que están extremadamente polarizadas. Pero no sé si a ti te pase lo que normalmente nos pasa a todos. La gente polarizada tiene poca gente que la oiga. Entonces, a mí me pasó durante todo mi tiempo de estudiante, tanto en el bachillerato como en la maestría, que siempre me gané a los conflictivos del grupo. O sea, me gané en el sentido que se habla de ganar, es decir, se tienden a acercar a la gente que los oye sin evaluarlos, que les acepta su manera de ser sin criticarlos, y terminan, aunque no estén de acuerdo contigo, respetando profundamente el que contigo pueden ser. Entonces, es una forma distinta, diferente, de ejercer la influencia, de ejercer el poder. En una familia grande eso es vital. En una familia grande la persona a quien todos pueden oír, a pesar de que de vez en cuando te agarren la lengua y te digan es que Andrés no se define, es que Andrés no toma posiciones, es que Andrés quiere quedar bien con todo el mundo.
no pueden prescindir de Andrés, porque Andrés es el vínculo que establece la unión entre aquellos que no se han podido unir por su propia cuenta. Entonces, tranquilo y siga para adelante. Sí, porque al final del día el liderazgo lo tomamos con la propia vida, ¿no? Es ser fieles a nuestro propio sentir, al latir de nuestro propio corazón, hacia dónde me lleva. Y me recuerdo algo que decía Gerardo Schmerling en esto. Bueno, nombro a Gerardo, un maestro que ambos también nos ha dado mucha luz en temas. Él decía que había dos tipos de posibilidades entre las personas que están en la sobrevivencia, son personas que luchan siempre contra algo. Y al luchar lo que están generando son relaciones de ataque, de defensa, de castigo, de culpa, de conflictos, y que cuando uno está en esos escenarios, desde esa posición va a tener que usar el mismo tipo de herramientas, pero que si uno está desde las personas que buscan la compatibilidad, fluir con la vida, fluir donde la vida lo lleve, está desde un punto de compatibilidad donde va encontrando lo que va haciendo semejante. Entonces, aunque yo esté en un grado frente a personas de polaridad, voy a encontrar el punto de encuentro con eso que la persona tiene común a mí. Y desde ese punto, la persona logra el respeto y logra la conexión. Yo creo que ahí nos volvemos fuertes. Esta es una fuerza diferente. De pronto no es una fuerza ideológica para el otro, porque no está basada en conceptos, pero es una fuerza de espíritu. Yo siento que es un liderazgo que parte de adentro y que también nos lleva a tener una especie de, no sé, es como el oso con la miel, ¿no? Atrae porque es distinto a lo conocido y a lo común. Así que hay que atreverse a ser quienes somos y expresar la verdad de quienes somos, independientemente de lo que los demás piensen o no, porque los escenarios también nos van a rodear de compatibilidad en aquello que necesitamos. No sé, Albert, ¿cómo lo cierres tú allí? No, creo que el mensaje que quedaría sería el crecimiento interior, fundamentalmente. No descartamos las metodologías. Tenemos otras posibilidades de encuentro, podemos hablar de metodologías. La metodología sirve, la metodología se puede usar y es buena. En Ecopetrol, en un caso de un funcionario brillante, inteligente como él solo, pero carente de inteligencia emocional, se puso a estudiar comunicación no violenta y aprendió las técnicas de comunicación no violenta. Se volvió una persona muchísimo más efectiva y mejor comunicadora aplicando las técnicas que allí estudió. Sí. No estaban saliendo de su propio ser, pero ayudaron. Ayuda a saber que es una comunicación empática, el no juicio, ayuda a examinar técnicas de negociación. O sea, eso no es inútil. Pero en el fondo está la apertura racional emotiva. Uno de los mejores negociadores que yo he conocido es Luis Eduardo Garzón. Sin embargo, yo no creo que Luis Eduardo haya hecho un solo programa de negociación en su vida, ni haya leído un libro sobre eso. Luis Eduardo, de una forma muy natural, está abierto racional y emocionalmente a los demás. Eso ayuda muchísimo. Espero que nos volvamos a ver en próximas oportunidades. Claro, no vas a escaparte. De mí no te vas a escapar. No me quiero escapar. Así que aquí seguiremos. Ya estos momentos realmente los disfruto mucho, Albert. Muchas gracias de verdad por haber acudido a nuestro encuentro con estos conversatorios y bueno, ya les avisaremos nuevas fechas porque vamos a continuar. Hay mucha tela que cortar, como tú decías. Realmente es un tema muy amplio y es un tema que abarca diferentes aspectos y diferentes espectros de quiénes somos, ¿no? Es que está incluido mucho. El tema de la conciencia es muy amplio. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos por estar. De verdad que fue un grupo que sentí muy atento y dispuesto. Me daba cuenta, estaba rastreando las caritas que estaban en cámara. Muchas gracias, de verdad, Albert. Como siempre, en mi corazón.
y tú en el mío. Gracias, grupo. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias, Hasta la Laura. próxima Gracias oportunidad. a todos.